Muchachos, más bien me confirman qué tal Tomaya, cómo está, qué tal. Cuadrados mágicos, muchachos, ya se refiere a un arreglo donde puede existir una gran variedad de figuras, donde hay columnas y filas. O sea que los cuadrados mágicos se van a catalogar de acuerdo a la cantidad de filas y columnas que tienen. ¿Y qué se tiene que verificar en un cuadrado mágico? Se tiene que verificar, dice, que la suma de los números ubicados en cada fila, en cada columna y en cada diagonal siempre debe ser la misma. ¿Ya? Entonces, si un cuadrado mágico se cataloga de acuerdo pues a la cantidad de filas o columnas que tiene, entonces, por ejemplo, podemos hablar, ¿no?, de un cuadrado mágico de orden 3, de orden 4, de orden 5, etcétera, etcétera. Ahora, ¿a qué se refiere cuando digamos, pues el orden, ¿no? De orden 3, de orden 4? Se está refiriendo a la cantidad de columnas o filas que tiene ese cuadrado mágico. O si quieres contar, o más práctico a lo mejor decir, cuántas casillas o casilleros tiene en cada lado, ¿eh? Por ejemplo, esta figurita, si nos percatamos, esta figurita que estoy señalando, mira, ve, tiene 3 columnas, tiene 3 filas, entonces decimos que es un cuadrado de orden 3. Esta que está acá tiene 4 filas, 4 columnas, es un cuadrado de orden 4, ¿correcto? No te olvides entonces, ¿ya? ¿A qué nos referimos cuando te dicen de orden 3, de orden 4, de orden 5? Ya sabes a qué se refiere. Cuando hablamos de cuadrados mágicos, muchachos, hablamos también de dos tipos. Los cuadrados mágicos, que son los cuadrados mágicos aditivos, y hay otro tipo de cuadrados mágicos que son los multiplicativos. ¿Ya? Hay dos, los aditivos y los multiplicativos. Lo que vamos a ver primero son los aditivos. ¿Qué es lo que se cumple en un aditivo? Que la suma de las columnas, de las filas y las diagonales siempre tiene que ser la misma, ¿ya? Eso es en un cuadrado mágico aditivo. Solamente como una observación adicional acá. Si en un problema te dicen o mencionan a un cuadrado mágico, pero no te especifica si es aditivo o es multiplicativo, tú vas a sobreentender qué es lo común. Lo común es el aditivo, por si acaso, ¿ya? Ese es el cuadrado mágico común. Entonces, si tú tienes un problema, te hablan de un cuadrado mágico, pero no te especifican si es aditivo o multiplicativo, vas a sobreentender que es el cuadrado mágico aditivo. No te olvides, ¿ya? ¿Y qué es un cuadrado mágico aditivo? Aquel cuadrado donde al momento de distribuir los numeritos se tiene que cumplir que la suma, por eso viene de adición, aditivo significa adición, que la suma de las columnas, filas y diagonales tiene que ser la misma. ¿Ya? No te olvides ese detallito. Muy bien, entonces ya sabemos que es un cuadrado mágico, ya sabemos cómo se cataloga, cómo se clasifican los cuadrados mágicos de acuerdo a un orden, ¿no? De orden 3, de orden 4, etcétera, etcétera. Ahora, podemos acá observar este cuadrado mágico, fíjate, dice, se observa que es un cuadrado mágico de orden 3, claro, porque tiene 3 columnas, 3 filas, ¿no? Entonces es de orden 3. Una observación importante, la suma constante también se le llama suma mágica o constante mágica, no te olvides ese detallito, ¿ya? A la suma constante, porque ¿qué es la suma constante? Es la suma que sale en cada columna, en cada fila y en cada una de las dos diagonales. Por ejemplo, acá, mira, ves todas las columnas, si te das cuenta, suman 30. 11 más 12 más 7, 30. 6 más 10 más 14, 30. 13 más 8 más 9, 30. Las filas, 7 más 14 más 9, 30. 12 más 10 más 8, 30. 11 más 6 más 13, 30. ¿Ve? Las diagonales, 7 más 10 más 13, 30. La otra diagonal, 11 más 10 más 9, 30. ¿Ve? Entonces, cuando las columnas, las filas y las diagonales tienen una suma constante, como en este caso que es 30, a ese 30 se le conoce con el nombre de suma constante, o también se le llama suma mágica, o también se le llama constante mágica. Otra observación importante que podemos hacer en un cuadrado mágico aditivo es que en la colección de números que te dan, que tú tienes que distribuir,
se va a cumplir, muchachos, que el término central, el numerito que está al medio de esa colección de numeritos que están ordenados, ¿ya? Una colección ordenada. Por ejemplo, acá los numeritos que se han distribuido en este cuadrado mágico son el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14. Entonces, en esa colección ordenada de numeritos, el que aparece al medio es el numerito que tiene que ir en el centro del cuadrado mágico, ¿eh? No te olvides ese detallito, ¿ya? Observa, si tú ordenas los numeritos que vas a distribuir en ese cuadrado mágico, el que aparece al medio es aquel numerito que debe aparecer al centro del cuadrado mágico también, ¿eh? Es una observación importante. Muy bien. Otra observación importante. Al ordenarlos, el término central siempre va en la casilla, ojo, al ordenar, ¿no? El término central siempre va en la casilla central, se está refiriendo a lo que les expliqué ahorita, ¿no? O sea, mira, ordenas los numeritos, puede ser de menor a mayor o de mayor a menor, como tú quieras, pero deben estar ordenados. El numerito que va al centro, ese numerito va en el casillero central del cuadrado mágico, ¿ya? No te olvides este detalle. Muy bien, ahí tenemos entonces algunas observaciones en un cuadrado mágico, ya sabemos, ya tenemos más idea a qué se refiere. Acá tenemos un ejemplo. Dice, distribuye los números naturales del 1 al 9 en cada casilla de la figura, de modo que en la fila, columna y diagonal presente igual suma. O sea, en otras palabras, está formando un cuadrado mágico, ¿no? Indique cuál es el valor de dicha suma. ¿Cómo encontrar esa suma constante o esa suma mágica o constante mágica? ¿Cómo se puede calcular? Una forma, muchachos, es, por ejemplo, acá percatarnos que en cada fila, como siempre debes encontrar la misma suma, a esa suma le podemos llamar S, ¿correcto? Porque hasta ese momento no sé cuánto va a ser esa constante o suma mágica. Entonces, a cada filita, a la suma le voy a llamar S, esta suma S, S, S. Profesor, pero al sumar esta filita y al sumar esta fila, prácticamente estoy sumando todos los números que se han distribuido. Claro. Por eso es que justamente al juntar esta S que sale 3S, podemos decir que eso es equivalente a la suma de todos los numeritos del 1 hasta el 9. Y la suma de todos los numeritos desde el 1 hasta el 9, suma de números consecutivos. Ojo, para esto, por eso que importante, las semanas pasadas hemos visto sucesiones y series, ¿verdad? Ya sabemos cómo se calcula una suma de números consecutivos del 1 hasta el 9. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fácil. Si 3S es igual a esa suma, lo único que haces para encontrar la constante mágica será pues la suma de esos números consecutivos que se están distribuyendo, que son del 1 al 9, el 3 pasa a dividir. En otras palabras, a esa suma lo divides entre 3, ¿no? Recordando, ¿cómo se calcula la suma de números consecutivos del 1 al 9? Sería 9 por 10, ¿verdad? 9 por 10 entre 2, ¿no? 9 por 10 entre 2 saldría 45. A ese 45 lo divides entre 3 y nos sale 15, ¿ve? Por eso podemos afirmar que la suma mágica o constante mágica es 15 en este ejemplo que tenemos. No te olvides entonces cómo encontrar la constante mágica teniendo la secuencia de numeritos, ¿no? Que debes distribuir, ¿ya? Vamos por acá. A ver, vamos a ver qué más encontramos en la parte teórica. Importante, por cierto, como te vuelvo a repetir. Como se observa, el valor de la suma constante de un cuadrado de orden 3 se puede hallar sin colocar ningún número en las casillas de la siguiente manera. Claro, ¿no? Una constante mágica se puede calcular con facilidad. Sin rellenar el cuadrado mágico, tú puedes calcularlo como la suma de todos los numeritos que vas a distribuir y eso dividirlo entre 3. No te olvides, ¿ah? Ojo, ten presente estas equivalencias, ¿ah? La suma constante lo puedo calcular como la suma de todos los números que vas a distribuir en ese cuadrado mágico y dividirlo entre 3. ¿Ya? No te olvides ese detalle. Listo. Propiedades, a esto sí, importante también. Hay una gran variedad de problemas como los que vamos a resolver, donde es importante conocer y aplicar propiedades, porque gracias a estas propiedades se puede decir que los problemas se resuelven de una forma más rápida, ya más directa. Pero si tú no conoces las propiedades,
También se puede resolver, pero la forma, el análisis es un poquito más largo, un poquito más tedioso, ¿ya? Y vamos a demorar más tiempo. Y lo que queremos en un examen de admisión es ganar tiempo, ¿no? En la rapidez de la resolución de ejercicios. Entonces es importante tener presente estas propiedades. Mira, acá tengo 3 cuadrados mágicos, ¿ya? Uno donde la suma mágica es 15. Ya sabes a qué se llama suma mágica. Es la suma que sale siempre en cada columna, en cada fila y en cada diagonal. A eso se llama suma mágica. ¿Ya? Acá 15, acá tengo otro cuadrado mágico donde la suma mágica es 30, acá tenemos otro cuadrado mágico donde la suma es 12, ¿no? La suma con la constante mágica o suma mágica también se llama. Muy bien. Ahora, en esos 3 ejemplos que tenemos, mira qué características hay. Si en una de ellas la suma mágica es 15, mira el término central es 5. Si acá la suma mágica es 30, mira el casillero central es 10. Si la suma mágica es 12, mira el casillero central, es 4. Entonces se podría decir que el casillero central es la suma mágica entre 3. Mira, eso se cumple para cada uno de los casos. ¿Ya? Entonces por acá, primera propiedad. El casillero central o el término central de ese cuadrado mágico se puede calcular como la suma mágica dividido entre 3. O si quieres despejar, despejando esto pasa a multiplicar, podrías decir que la suma mágica es igual a 3 veces el casillero o el valor que tienes al centro de ese cuadrado mágico. ¿Ya? No te olvides el detalle. La suma mágica es 3 veces el casillero central. O viceversa, ¿no? El casillero central es la suma mágica dividido entre 3. No te olvides estas propiedades, ¿ah? Muy bien. Vamos con la segunda propiedad. A ver, mira, acá por ejemplo, tú puedes observar que si el casillero central es 5, mira en este primer cuadro, si el casillero central es 5, mira los extremos. Los extremos en esa fila son el 9 y el 1. ¿Qué puedes hacer? Puedes sumar esos extremos, 9 y 1, sería 9 más 1 es 10. A ese 10 lo divides entre 2 y te sale el casillero central, ¿ves? Entonces, una propiedad también podemos decir que, o bien en una fila, ojo, eso sí, en la fila, o también puede ser en la columna, o puede ser en las diagonales. En cualquiera de las líneas que tomen como, o que pasen por el centro, ya está, más práctico. Cualquier línea que tú formes, ya sea las diagonales, ya sea la vertical, o ya sea la horizontal, que pase por el centro, se cumple esa propiedad. Que la suma de los extremos dividido entre 2 coincide con el término central. Por ejemplo, en esta diagonal sumo 6 más 4, 10 entre 2 sale 5. Mira esta otra diagonal, 2 más 8, 10 entre 2 sale el centro, 5. Mira en la vertical, 7. Sumo con 3, 7 más 3 es 10, entre 2 sale el casillero central. En la horizontal, 9 más 1, 10 entre 2 sale el casillero central. O también puedes decir esto, por si acaso, que viene a ser lo mismo. El doble del casillero central siempre va a ser igual a la suma de los extremos. ¿Ve? Por ejemplo, el doble de 5, 10, eso es igual a la suma de los extremos, 9 más 1, 10. El doble del centro es 10, es igual a la suma de los extremos, 7 más 3, ¿ve? El doble del centro, 10, es la suma de los extremos en la diagonal, 8 más 2 es 10, ¿ve? ¿Ya? A eso se refiere con esta segunda propiedad. No te olvides entonces, ¿tá? La segunda propiedad. Vamos con la tercera propiedad. ¿Qué es lo que va a cumplirse? Tú puedes escoger cualquier casillero, ¿ya? Cualquier casillero escoges. En un cuadrado mágico escoges un casillero o un valor y se va a cumplir que la suma en la fila respectiva, en la diagonal respectiva o en la columna respectiva, siempre los valores de los otros numeritos siempre van a ser iguales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, mira, primero observa acá el cuadrito de la propiedad. Si yo escojo este casillero, entonces puedo afirmar que en la fila, la suma de estos dos va a ser igual a la suma en la diagonal de estos otros dos, ¿ven? Sin considerar ese casillero. Por eso es como si estuvieras tapando ese casillero y verificas en la fila y en la diagonal. O puede ser también en la fila, como tenemos acá el segundo cuadro, mira, en la fila
y en la vertical. ¿Te das cuenta? Siempre esa suma de esos dos valores van a ser iguales. Ejemplo, a ver, tomemos como ejemplito ahora la segunda tablita. Mira, ¿ve? Esta tablita que estoy señalando. Imagínate que se me ocurra a mí tapar el 9. Mira, tapo el 9. Ya, tapo el 9. Y observas la diagonal y observas la horizontal respectiva, ¿ya? Tapando el 9, ¿ya? Cubres el 9. Mira la diagonal. Los otros dos numeritos suman 11 y 10, sumarían 21. Ajá. Ahora mira la horizontal, tapando el número, ese numerito 9. Los otros numeritos, mira, 7 más 14 suman 21, ¿ven? A eso se refiere. La suma de estos dos casilleros en esa diagonal debe ser igual a la suma de estos dos casilleros en la vertical. Y lo mismo en la horizontal, ¿no? Y también puede ocurrir lo mismo acá, mira, ve, en esta vertical, 8 más 13, 21, ¿ve? Mira, la suma de estos dos en la vertical es igual a la suma de estos dos en la diagonal y es igual a la suma de estos dos en la horizontal, ¿ve? Eso es lo que se va a cumplir. Ahora, ya sabes, eso se cumple para cualquier casillero que tú cubras. Por ejemplo, se me ocurre cubrir este casillero, mira, este 12, lo cubro, ¿ya? Lo cubro, ahí está, lo estoy tapando. Entonces, tendrías que analizar la vertical y la horizontal. A ver, en la horizontal, los que se pueden visualizar, el 11 y el 7, sería la suma 18. En la horizontal, los que se pueden visualizar son el 10 y el 8, ¿verdad? 18. Ahí la ve, la suma de estos dos, 11 más 7, es igual a la suma de estos dos, ¿ve? 10 más 8. ¿Correcto? En eso consiste esta tercera propiedad. Y una cuarta propiedad. Fíjate esta cuarta propiedad. Mira qué es lo que vas a hacer. A, B, mira dónde está el A y el B y dónde está el M. En otras palabras, acá se va a formar una especie de un triángulo, le vamos a llamar, ¿ya? O sea, vas a formar una especie de triángulo. ¿Dónde? A ver, lo voy a señalar, ¿ya? Mira, mira cómo se forma el triángulo. ¿Ah? Acá, ¿ve? Entre estos dos y este casillero de acá. Acá, ¿ve? Ahí se forma el triángulo. O puede ser acá también, ¿no? Basta que formes un triángulo, si ve de esta forma, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Se forma una especie de un triángulo, ¿ve? ¿Correcto? Entonces, cada triangulito que tú formas de este tipo, mira, ve, ojo, tomando acá como vértices, mira, ve, a estos dos y una de las esquinas del cuadrado mágico, se cumple que esta sumita entre 2 va a ser igual a este vértice. A más B entre 2 es igual a M. Profe, no entiendo acá. Vamos entonces con el ejemplito. A ver, ¿qué pasaría si nosotros observamos? A ver, mira el tercer cuadrado mágico, mira acá. Se refiere a esto, ¿eh? Si yo formo un triángulo, tomando como referencia a estos dos numeritos y a este vértice o a esta esquina del cuadrado mágico, mira, ¿ve? Ahí está, acá. Se cumple que 8 más 12 es 20. Entre 2 sale esto, ¿eh? O que es lo mismo decir también lo siguiente, ¿eh? Este vértice, su doble es 20. Y su doble es igual a la suma de estos dos que están acá. Mira, ve, 8 y 12. ¿Ya? No te olvides, mira lo que estoy diciendo. ¿No? Escucha bien. La suma de estos dos, entre 2, me sale el vértice. O si quieres decir también, el doble de este vértice va a ser igual a la suma de estos dos. Profe, ¿solamente para este triángulo que se formó? No, tú podrías formar otro triángulo de la siguiente forma. Mira, ¿ves? Yo puedo acá tomar como referencia estos dos y formar un triángulo con ese vértice, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Acá, ¿ves? Formo un triángulo. Sumo 8 menos 4. 8 menos 4 es 4. Entre 2 sale este vértice 2, ¿ves? Ahí está, ¿te das cuenta? Profe, ¿serán los únicos? No, yo puedo formar otro triángulo. Podría formar triángulo acá, mira, ¿ves? Con el 12, el 0 y este vértice, ¿ves? 6. Puedo acá formar otro triángulo, ¿ves? 12 más 0 es 12. Entre 2 sale 6, ¿ves? ¿Te das cuenta? Entonces, formar triángulos de esa forma. ¿Todo bien? Listo. ¿Se captó, muchachos, estas propiedades en lo que es el cuadrado aditivo, cuadrado mágico aditivo? ¿Todo bien? Ya sabes, si tienes dudas, preguntas. ¿Sí? ¿Alguna duda? Pregunta, muchachos.
Ninguna, ya, ok. Vamos a ver, continuamos entonces si no hay ninguna duda. Ya, ok. Chévere, muchachos. Vamos a ver. Ahora hablamos del cuadrado mágico multiplicativo, ¿ya? Es un arreglo numérico que consiste en un recuadro de n filas y columnas, ¿verdad? En el cual, muchachos, se va a cumplir que el producto, ¿ya? El producto de los numeritos que tú colocas en cada fila, cada columna o cada diagonal, siempre tiene que ser constante, ¿ya? No te olvides. En un cuadrado mágico aditivo, la suma de las columnas, filas y diagonales era constante. En cambio, en un cuadrado mágico multiplicativo, el producto de las filas, columnas y diagonales tiene que ser constante. Acá tenemos ejemplo, mira, ve, el producto de esta columna, 64.000. Y cada columna también sale 64.000. En cada fila, 64.000. Y en cada una de las diagonales, 64.000. ¿Ven? Ese es un cuadrado mágico multiplicativo. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer acá? ¿Cómo calcular el producto constante? ¿Ve? El producto constante. El producto constante, muchachos, lo puedes calcular con facilidad sacándole la raíz cúbica, fíjate bien, la raíz cúbica al producto de los numeritos que te dan como dato, ¿ya? Multiplicas todos los numeritos, le sacas la raíz cúbica y lo que obtienes, eso viene a ser el producto constante, ¿ya? El producto mágico, si quieren llamarle, ¿eh? No te olvides de detallito, ¿no? Ahí tienes ¿no? En el material, ¿ya? A ver, vamos por acá. Algunas propiedades que se cumplen en un cuadrado mágico multiplicativo. Es parecido al aditivo, es parecido, ¿ya? O sea, usas las mismas propiedades, sino que en vez de decir suma, hablas de producto, pues, ¿no? Por decir, mira, ve, acá. El casillero central. ¿Cómo se puede obtener el casillero central? Aquí, ¿ve? La primera propiedad, el casillero central. En el cuadrado mágico aditivo, ¿verdad? Se cumplía que la suma constante o suma mágica era igual a 3 veces, ¿verdad? A 3 veces el término central, o sea, 3 por el término central. Eso se cumplía en el cuadrado mágico aditivo. En cambio, en el multiplicativo, el producto constante va a ser igual al término central elevado al cubo. Mira, ¿ven? Elevado al cubo. ¿Ya? El término central al cubo es igual al producto constante o producto mágico. La propiedad 2. En el aditivo, el casillero central se calculaba como la suma de los extremos entre 2, ¿sí o no? En cambio, en el multiplicativo se tiene que el término central va a ser igual a la raíz cuadrada del producto de estos dos numeritos, ¿eh? Raíz cuadrada de A por B. Y eso se va a cumplir en cualquier línea que pase por el centro. Por ejemplo, acá la diagonal, ¿ves? Que está pasando por el centro, el término central se calcularía como la raíz cuadrada del producto de estos dos. O si quieres también decir, ¿no? Se podría decir también, ojo, se podría decir lo siguiente, por si acaso, si deseas, se puede también decir lo siguiente. A ver, vamos a colocarle por acá. A ver, se podría decir lo siguiente, que el término central elevado al cuadrado va a ser igual al producto de los extremos que se encuentran en esa fila. También podrías decir eso, ¿no? El término central al cuadrado es igual al producto A por B. Aquí, en esta diagonal, el término central al cuadrado es igual al producto A por B, ¿eh? Los extremos. También podrías decir eso. A ver, con la propiedad 3, en la propiedad 3, en el cuadrado mágico aditivo se cumplía, por ejemplo, que tú tapabas un casillero, entonces decías, la suma de estos dos que están en la horizontal debe ser igual a la suma de estos dos que están en la diagonal, o debe ser igual a estos dos que se encuentran en esa misma columna, ¿sí o no? Eso era aditivo. Como es multiplicativo, entonces tú dirás, tapas un casillero, dirás, el producto de estos dos va a ser igual al producto de estos que se encuentran en la diagonal o va a ser igual al producto de estas dos que se encuentran en la vertical, ¿ve? ¿Correcto? O sea, es lo mismo que el aditivo, sino que hablas de una multiplicación, hablas de un producto.
La propiedad 4. En el aditivo decías, formo el triángulo, ¿verdad? ¿Te acuerdas del triángulo que se formaba? Formo el triángulo, ahí está. En el aditivo decías, la suma de estos dos, o sea, A y B entre 2, me sale este vértice. Ajá, eso decías en el aditivo. Ahora, en el multiplicativo vas a decir, la raíz cuadrada del producto de estos dos va a salir este vértice, ¿ven? Este vértice es igual a la raíz cuadrada del producto de estos dos elementos A y B. O si quieres, también podrías decir, ese vértice elevado al cuadrado va a ser igual al producto de estos dos que están acá, ¿ves? Del A por B. También podrías decir eso, ¿ves? Formando el triángulo, ¿no? Se puede formar triángulo así o así, ¿verdad? De diferentes formas se podría formar el triángulo, ¿ves? Listo. Eso es con respecto entonces al cuadrado mágico multiplicativo, muchachos, ¿ya? ¿Todo bien hasta ahí? Muchachos, ¿todo bien hasta ahí? ¿Quedó claro eso? Sí, Sí. profesor. Ya está, Sí, chévere. profesor. Muy bien, muchachos, ¿ya? Y después de eso ya no hay nada. Ahora sí empezamos con los problemitas entonces. Listo, chévere. Muy bien, muchachos. Entonces ya tenemos la parte teórica, ¿ya? Ya tenemos la teoría. Ahora sí, con esa teoría vamos a empezar a resolver los problemas. A ver, veamos. Nuevamente vamos a compartir la pantalla para empezar a resolver los problemas. A ver, un momentito, muchachos. Déjenme abrir acá el archivo. Muchachos, ¿me confirman? ¿Se visualiza la pantalla? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Sí se ve. Ya, bacán, muy bien. Sí, profesor. Muchachos. Bien, vamos a comenzar entonces, ya, ahora sí, a resolver los problemitas del material que tienen, muchachos. Vamos a ver por acá el tema cuadrados mágicos. Empezamos entonces con los problemitas. Listo, vamos a ver, muy bien. Hay algunos que me están dando, no, respuesta, muchachos, a los problemitas. Bien, chévere, chévere, muchachos. Bien, a ver, vamos a ver. Fíjate el problema número 1 entonces. A ver, vamos a ver. Ojo, problema número 1 dice, en el siguiente cuadrado se ubican, dice, los 9 primeros números pares. Además, al sumar los números ubicados en cada columna, fila o diagonal, se obtiene un mismo resultado, ¿no? Basta que me digan que la suma en cada columna, fila y diagonal se obtiene el mismo resultado, prácticamente te están hablando ya de un cuadrado mágico, ¿cierto? Dice, calcule o halle el número que va en el centro del cuadrado. Ah, y hay que hablar con muchachos, ¿verdad? Si ya tenemos bien claro nuestras ideas, nuestras propiedades, nuestra teoría que hemos visto de los cuadrados mágicos, este primer problema se hace sencillo, ¿verdad? Entonces, una forma, una manera de resolver este problemita sería el siguiente. Como me dicen en el problema que vamos a distribuir los 9 primeros números pares, los 9 primeros números pares, ajá, los 9 primeros números pares. Entonces lo que podríamos hacer acá, muchachos, es lo siguiente, mira, los 9 primeros números pares. Coloco justamente esos números pares, sería pues el 2, ahí está, el 4, el 6, el 8,
¿verdad? El 10, el 12, 14, 16, ¿verdad? El 16 y el 18. Ahí está. Listo. Mira, si yo coloco los numeritos, ¿no? Los 9 primeros números pares, ¿ah? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, están los 9 primeros números pares. Una vez que hemos ordenado, ¿verdad? Ojo, estoy aplicando la teoría. Si nosotros colocamos los numeritos en forma ordenada, ¿verdad? Ahí están los pares. Entonces ubicamos el numerito que ubicamos o buscamos el numerito del centro de esa secuencia, ¿no? El numerito que está al medio de esa secuencia, mira, en este caso sería pues el 10, ¿sí o no? ¿Ves? Este numerito es el que está al centro. Entonces, si este numerito está al centro de esa secuencia, podemos decir entonces que el casillero central, ¿verdad? El valor central prácticamente sería ese numerito que está ahí, ¿ven? O sea que el término que va al medio del cuadrado mágico sería pues 10. Listo, se acabó. Y eso viene a ser nuestra respuesta a ese problemita, ¿ven? ¿Todo bien, muchachos? ¿Quedó claro eso? ¿Sí, muchachos? ¿Todo bien? A ver, ¿me confirman? Sí, profesor. Ya está, chévere, muy bien. Ahora, mira, te voy a explicar también otra forma, ya escucha bien, ¿ah? Esto es la forma, se podría decir ya más rápida, ¿no? Práctica, observar la secuencia, el término central coincide con el numerito que está al medio, ¿ya? Ok, esa es una forma. A ver, te voy a explicar acá otra forma también, ¿ya? Otra manera, y es aplicando la construcción del cuadrado mágico. En otras palabras, voy a construir un cuadrado mágico. Ya es la otra forma, a lo mejor, que te pueda pues ayudar a saber quién va al medio, ¿no? Un poquito más largo, pero es una forma, ya es un método. A ver, vamos a ver. Te explico aquí. Lo que vamos a hacer, muchachos, es primero colocar u ordenar los numeritos que nos dan en forma ordenada, en sentido de diagonales. Pero para hablar de diagonal, escucha bien lo que voy a hacer primero. Voy a completar. En esa figura que tenemos, voy a completar lo siguiente. Ya no te pierdas acá. Mira, voy a completar un cuadrado en cada uno de los lados de esa figura. Mira, ve, en cada lado voy a construir un cuadrado como lo que estás observando. ¿Ven? Ahí está. Voy a construir un cuadrado en cada lado. ¿Ve? Acá, por ejemplo, construir un cuadrado. Acá también voy a construir un cuadrado. ¿Ya? En cada lado de esa figurita construyes un cuadrado. Ahora, ¿cuál es la finalidad de construir un cuadrado en cada uno de esos lados? La finalidad es para que tú puedas colocar, mira, ya construí un cuadrado en cada lado. Ahora, la finalidad, muchachos, es para que rellenes todos los numeritos en forma ordenada, del 2 al 18, los números pares, en sentido de diagonales. ¿Cómo así, profe? No entiendo a qué se refiere con sentido de diagonales. Por ejemplo, mira, voy a colocar los numeritos en esta diagonal, ¿ven? Mira, mira, observa acá. Voy a colocar los numeritos en esta diagonal. Termino con esta diagonal de 3 casilleros. Ahora voy a colocar o voy a continuar rellenando los numeritos en esta otra diagonal de 3 casilleros. ¿Ve? Ahí está. Termino con esa diagonal, continúo rellenando los numeritos acá, ¿ve? En esta diagonal. Ahí está. En esta diagonal, ¿ve? ¿Cómo así, profe? No entiendo. ¿En forma ordenada? Sí. A ver, voy a rellenar los numeritos, ¿ya? Vamos a rellenar los numeritos. Por ejemplo, los numeritos son el 2, el 4, entonces empiezo a rellenar de esta forma. Mira, no te pierdas, los voy a rellenar acá. Empezamos, coloco el 2, ahí está, ¿ves? El 2, ya, vamos a colocar por acá el 2, ahí está. Luego el 4, colocaremos acá, mira, ¿ves? 4. Luego el 6, coloco acá el 6, ahí está, ¿ves? 2, 4, 6. Se acaba esa diagonal, continúas con la otra diagonal. Mira acá, entonces colocamos el 8. 8. Al término central colocaremos pues el 10. Ahí está, ¿ve? Al centro el 10.
Luego acá estará el 12, se acaba la diagonal, continúas con la otra diagonal, 12, 14, 16 y 18. Ahí está, ¿ve? Ya colocaste los 18 numeritos. Profesor, pero esos casilleros que usted ha colocado no eran parte del problema. Eso quiere decir que esos cuadrados deben desaparecer, efectivamente. Entonces lo que vamos a hacer es desaparecer esos casilleros. Y cuando desaparecemos esos casilleros, muchachos, los valores, ya esos valores, mira a dónde se van a colocar. Por ejemplo, este 14, desaparecemos este 14, ¿ya? Ese 14 lo vas a colocar al extremo opuesto. Ahí está, 14. Eliminamos el 6 porque no tiene que estar este casillero. Ese 6 lo vas a colocar al extremo opuesto. Ahí ven. Eliminamos este casillero donde está el 2, no debe estar. Ese 2 lo vas a colocar al extremo opuesto. Mira acá, ¿eh? 2. Eliminamos el 18 porque tampoco tiene que estar. El 18 lo colocas al extremo opuesto. Ahí está, ¿eh? Listo. Se acabó. Ya eliminaste todos los casilleros, mira, ven, que has construido en el exterior y lo que te queda ya es un cuadrado mágico, ¿eh? Si tú sumas cada columna, cada fila y cada diagonal, siempre vas a encontrar el mismo resultado, ¿no? En este caso serían 30, ¿no? 8 más 6, 14 más 16, 30, 18 más 10, 28 más 2, 30, 14 más 4, 18 más 12, 30, en la fila 8 más 18 más 4, 30, acá en la segunda fila 6 más 10 más 14, 30, 16 más 2 más 12, 30. Las diagonales, 8 más 10 más 12, 30. Acá la otra diagonal, 4 más 10 más 16, 30. ¿Ve? Ya podemos decir que todas las condiciones de un cuadrado mágico se cumplen. ¿Ve? Y nos hemos percatado también nuevamente que el término central es 10. Ya entonces, esto vendría a ser la otra forma como podrías saber quién está al medio. En otras palabras, construyes el cuadrado mágico. ¿Ya? Muy bien, por acá una pregunta, profe, una vez más. Muy bien. A ver, lo que haces es aumentar un casillero en cada uno de los lados. Mira, ¿ves? Aumentaste un casillero en cada lado. Y luego de eso, trazas diagonales. Diagonal de 3 casilleros, trazo acá diagonal de 3 casilleros, trazo acá diagonal de 3 casilleros. ¿Ven? Señalas las diagonales de 3 casilleros. Ahora, profe, ¿siempre tiene que ser en ese sentido? No, si quieres puedes trazarlo acá, mira, ven, en este sentido, las diagonales. 3, acá otros 3, acá otros 3. Mira, ven, también puede ser en ese sentido, ¿no? En cualquier sentido, pero siempre deben tener 3 casilleros, ¿correcto? Esas diagonales. Muy bien, yo lo escogí en este sentido. Ahora, una vez que tú señalaste las diagonales, ahí colocas los números que te han dado en forma ordenada. 2, 4, 6. Se acaba, continúas la otra diagonal. 8, 10, 12. Continúas con la otra diagonal. 14, 16, 18. ¿Ven? Eso es lo que haces. Una vez que ya rellenaste los numeritos en forma ordenada, ahora esos casilleros que tú has aumentado, los vas a ubicar al extremo opuesto. Si acá está el 2, al extremo opuesto, acá ¿ves? Colocas el 2. Si acá está el 18, el extremo opuesto, acá el 18. Acá estaba el 6, al extremo opuesto, lo colocas acá, ¿ves? El 14, al extremo opuesto, lo colocas acá, ¿ves? Ya está. Haces eso y ya construiste un cuadrado mágico. ¿Correcto? ¿Todo bien? Muchachos, ¿me captaron entonces cómo construir un cuadrado mágico? Si es que quisieras construir un cuadrado mágico, ya tienes la idea cómo hacerlo. ¿Todo bien? ¿Sí? Ya está, chévere. Bacán, muy bien. Entonces ya tienen acá dos formas, ¿ah? Para resolver este problemita, entonces dos formas. Uno que viene a ser construyendo el cuadrado mágico y el otro simplemente era, ¿no? Ordenar los numeritos de menor a mayor, ubicar el medio, que está al centro, y ese numerito que está al medio también debería estar al medio del cuadrado mágico, ¿ya? Ahí tienen dos formas. Muy bien, vamos con el siguiente problema, muchachos. Fíjense el segundo problemita. A ver, dice, complete el recuadro con números enteros tal que la suma en cualquier fila, columna y diagonal sea la misma. Dé como respuesta la suma de los valores de m y n. Ajá, muy bien. A ver acá, muchachos, fíjense. Acá, por ejemplo, puedo aprovechar, no hablando de nuestras propiedades de un cuadrado mágico aditivo, yo podría aprovechar esta diagonal. Mira, observa esta diagonal. Si nosotros observamos esta diagonal, mira, no te pierdas, ¿ah? En esta diagonal, podemos decir
que como esta diagonal está pasando por el centro y conozco el numerito que está en medio, entonces voy a aplicar la siguiente propiedad. Ya no te pierdas, ¿ah? A ver, vamos a ver. Voy a colocar lo siguiente. Ya no te pierdas, ¿ah? Mira lo que voy a colocar. El término central multiplicado por 2 es igual a la suma de los extremos de esa línea. En otras palabras, n más 19 va a ser sale el casillero central. O si quieres al revés, como lo estoy haciendo yo, ¿no? El doble del casillero central es la suma de estos extremos, ¿no? N más 19 igual al doble de 13. Listo. Y si nosotros ahora despejamos, ¿verdad? Buscamos el valor de N. A ver, vamos a resolver esta ecuación. El N, pues, para nosotros saldría, a ver, 2 por 13, 26, sería 7, ¿verdad? Ahí está. El N vale 7. Ya encontré el valor de N. Y si ya tengo el valor de n, mira, ya tengo el valor de n, ahora voy a aplicar la otra propiedad. A ver, vamos a ver. Fíjate la siguiente propiedad, ¿ya? Capta, no te pierdas, ¿ah? La siguiente propiedad. Mira. Tapo este casillero. ¿Ya? ¿Te acuerdas de cubrir un casillero? Voy a esa propiedad, ¿ves? Cubro este casillero que estoy señalando. Si yo cubro este casillero que estoy señalando, entonces voy a fijarme en la horizontal y voy a fijarme en la vertical, ¿ya? Observa la horizontal y observa la vertical. Estoy cubriendo este casillero. Si este casillero está cubierto, ¿qué se va a cumplir? A ver, muchachos, ¿qué se cumpliría? Muy bien, excelente, Tomania, ¿ven? Si este casillero se cubre y observo la horizontal y la vertical, efectivamente, se va a cumplir lo siguiente, que la suma de estos dos, ¿verdad? O sea, los extremos, n más 3, ahí está, le voy a colocar acá, debe ser igual a 13 más m, ¿ya? Entonces acá, m más 13, eso debería ser igual a n más 3, ¿ve? Ajá, eso es lo que dice nuestra propiedad, ¿eh? Listo, muchachos. Pero como el n ya lo conoces, entonces simplemente sería cuestión de reemplazar, ¿verdad? Al momento de reemplazar el n, ya conoces el n, entonces pues es como si reemplazando acá tuvieras, en vez de n más 3, sería 7 más 3, ¿no? Ya le voy a colocar acá. Esto vale 10, ¿eh? Listo. Despejamos entonces y encontramos el valor de m, ¿verdad? El 13 que está sumando pasa a restar, sería 10 menos 13. Y 10 menos 13 nos sale menos 3. Ya tengo el valor de m, ¿ve? M vale menos 3. Y si m vale menos 3, contestamos a la pregunta del problema. Nos dicen que demos como respuesta la suma de valores m más n, ¿no? Por lo tanto, entonces, acá damos nuestra respuesta final, m más n. Sería 7 menos 3. Y eso nos sale 4. Esto vendría a ser nuestra respuesta al problema, ¿eh? Muy bien, vamos con el siguiente problemita. Ya saben, ¿eh? Cualquier duda, muchachos, cualquier duda, cualquier pregunta, me escriben ya en el chat o si no por el audio también, ¿ok? Muy bien, vamos con el siguiente problemita. A ver, siguiente problema. Siguiente problemita. A ver, vamos a ver, fíjate ahora. Siguiente problema. Problema número 3. A ver, para el problema número 3. Dice, en la siguiente cuadrícula distribuya los 9 primeros múltiplos de 3 e indique cuántos valores distintos asume la suma de valores de las casillas sombreadas. Considere que la cuadrícula debe cumplir con las características de un cuadrado mágico.
Muy bien. Profe, dice cuadrado mágico, pero no dice si es aditivo o es multiplicativo. Muchachos, cuando no especificaba si era aditivo o era multiplicativo, ¿qué es lo que debías tomar? ¿Recuerdas? Te dije eso al inicio también. ¿Qué es lo que toman, muchachos? Si es que no especifica si es aditivo o multiplicativo, acá solamente dice cuadrado mágico. ¿Qué es lo que debes tomar? ¿Aditivo o multiplicativo? Cuando no especificaba. A ver, ¿qué opinas? ¿Recuerdas eso? Te dije al inicio, cuando hicimos la teoría, cuando no se especifica si es multiplicativo o aditivo, ¿qué se hace, muchachos? ¿Ah? Claro, aditivo, muy bien. En otras palabras, la suma tiene que ser la misma, ¿no? Claro, muy bien. No te olvides ese detalle, ¿ya? Cuando no especifica, es lo común, y lo común es el aditivo, ¿ya? Muy bien. A ver, muchachos, ahora, ¿cómo voy a averiguar, profe, las sumas posibles, no? Me dice, ¿cuántas sumas posibles, cuántos valores posibles puede tomar la suma de estos dos casilleros? Entonces, una de las formas, muchachos, una de las maneras podría ser que construyas el cuadrado mágico, ¿ya? Para darte cuenta, a ver si las sumas son o no son diferentes, pues, ¿no? Muy bien. A ver, entonces, para construir, ¿cómo se construía el cuadrado mágico? El cuadrado mágico se construía aumentando, ¿verdad? Aumentando en cada lado un casillero. Acá, por ejemplo, yo puedo aumentarle un casillero, fíjate, ahí está, voy a aumentarle un casillero a cada lado, ¿ya? Voy a aumentarle un casillero en cada lado. Por ejemplo, acá, ¿ah? Por aquí, aumento. Ya está, por acá, a ver. Mira, estoy aumentando un casillero en cada uno de los lados, ¿sí o no? Acá también voy a aumentar un casillero. Ya está. Mira, ya le aumenté un casillero en cada uno de los lados. Ahora, el siguiente paso, ¿cuál era? El siguiente paso era trazar diagonales, ¿verdad? Puede ser en cualquier sentido que tú quieras, ¿no? Puede ser en este sentido o si quieres en este sentido, ¿no? Cualquiera de las dos. Ya, ahora voy a cambiar. Antes lo hice en un sentido, ¿no? Y ahora voy a cambiar. Mira, ¿qué pasaría si lo cambio y hago en este sentido? Trazo acá, diagonal de 3 casilleros. Continúas con la otra, diagonal de 3 casilleros. Continúo con la otra, a ver, diagonal de 3 casilleros. En la siguiente, diagonal, mira, ve, de 3 casilleros, ¿no? Ahí está, ¿ve? Ya tengo esas 3 diagonales de 3 casilleros, ¿ve? Muy bien, ahora vamos a colocar los numeritos en forma ordenada, ¿no? Muy bien. A ver, como el problema dice que vas a distribuir los números, los 9 primeros múltiplos de 3. Ah, los múltiplos de 3. Entonces, si hablamos de los múltiplos de 3, empezamos. Colocaríamos el 3. ¿Ya? A ver, vamos a ver un ratito por acá. El 3, ya está. Acá, el 3. Luego el 6, son los múltiplos de 3, ¿ah? 3, 6, 9. Se acabó esta diagonal, continúa con la otra. 12, ahí está, 12. Sería 15, ¿verdad? Acá 18, fíjate. Se acabó la diagonal, continúas con otra diagonal. 18 sería 21. Acá sería 24. Y acá sería 27. Listo, muchachos, ¿ven? Ya coloqué los 9 múltiplos de 3. Una vez que has hecho eso, ahora vamos a desaparecer los casilleros que habías colocado en forma adicional, ¿no? El de los costados, ¿no? Vamos a eliminarlos. Y para eliminar esos casilleros, muchachos, ¿qué es lo que hacemos? Esos casilleros, sus valores, los colocas al extremo opuesto, ¿eh? Por ejemplo, acá el 9, el extremo opuesto, aquí ven, pongo 9. El 21, extremo opuesto, lo coloco acá, ven, 21. El 3 al extremo opuesto, lo pongo acá, ¿ves? El 3. El 27 desaparece, lo pongo acá, ¿ves? El 27. Listo, muchachos. Ya rellenaste, mira, ya rellenaste ese cuadrado mágico, ¿correcto? Ojo, los que están a los extremos ya desaparecieron, por si acaso, solo me queda el cuadrado original. Entonces, ahora sí podemos observar las sumas. Profesor, ¿cuáles son esas sumas posibles para esos casilleros que estaban pintados? Muy bien, vamos a ver. Una suma posible, capta, no te pierdas, ¿ah? Una suma posible es como la que tenemos en este momento, ¿ves? ¿Te das cuenta? Una suma es como la que tienes en este momento. En otras palabras, 6 más 12.
Ajá, una posible suma es 6 más 12, o sea, 18. Ahí tenemos un valor. Muy bien, pero ahora escucha bien lo que voy a hacer. Este cuadrado que tú observas, tú puedes rotarlo, puedes girarlo, ¿correcto? Puedes girar. Y cuando tú giras, voy a suponer que lo vamos a girar en sentido horario, ¿ya? A ver, vamos a suponer que lo giras en sentido horario. Una vez que ya tienes el cuadrado construido, lo voy a girar en sentido horario, ¿ya? Ahí está, en ese sentido, en sentido horario. Muy bien, si tú lo giras en sentido horario, te pregunto, estos dos casilleros pintados, fíjate, al momento de girar, se van a encontrar en este lugar que estoy señalando y el otro casillero pintado va a estar acá, mira, ¿ves? ¿Te das cuenta? Ah, entonces va a estar pintado este casillero y este casillero. En otras palabras, los casilleros pintados tendrían el valor de 12 y de 24. Ah, tendrían el valor de 12 y de 24, ¿no? Cuya suma sería pues 36. Tengo acá 36, ¿eh? Muy bien, si sigo rotando ese cuadrado, ¿verdad? Ahora estos dos casilleros que están pintados pueden aparecer aquí abajo, mira, ¿ven? En estos dos lugares. O sea, el de 18 y 24. 18 y 24. Y la suma de esos dos numeritos, 18 más 24, nos saldría 40 y 42. Ah, ahí tenemos otro valor. Y si sigo rotando ese cuadrado mágico, esos dos casilleros pueden aparecer en estos dos extremos. Acá, mira, ve, en lo que estoy señalando. El 6 y el 18. Ah, entonces otra sumita que se puede dar sería el 6 más 18. O sea, sería 24. Listo. Y ya no habría más, ¿verdad? Muy bien. Y nos percatamos que justo esas cuatro sumas, todas son diferentes. Entonces, la pregunta al problema decía la pregunta, a ver, vamos por acá. Dice, en la cuadrícula, acá está, indique cuántos valores distintos asume la suma de esos dos casilleros. Ah, entonces nuestra respuesta al problema es que se pueden encontrar 4 sumas diferentes, ¿verdad? Muy bien. Entonces, por acá, por lo tanto, existe, vamos a colocarle por acá, existen 4 sumas diferentes, ¿ya? Existen 4 sumas diferentes. Ahí está, sumas diferentes. Listo, muchachos. Y eso vendría a ser nuestra respuesta al problema. ¿Eh? ¿Todo bien? Vamos con el siguiente problemita. Ajá, excelente. Muy bien, muchachos. Vamos con el siguiente problemita. Ya sabes, a cualquier duda, ya sabes, pregunta con confianza, ¿ya? Vamos con el siguiente problemita. Ajá, muy bien, Tomaya. Excelente, chévere. Vamos por acá. Siguiente problemita. Problema número 4. Dice, halle el valor de x más y en el siguiente cuadrado mágico, cuyos números componentes son los 9 primeros números impares. Ah, los 9 primeros números impares. Listo. A ver, muchachos, vamos a ver entonces acá en este problemita. Mira, ojo la característica, que acá está el X y acá aparece el 3X. Ajá, X y acá el 3X. Muy bien. Y debes, dice, rellenarlos, según el problema, los números, dice, los 9 primeros números impares. Los 9 primeros números impares. Ajá. Entonces, muchachos, una forma podría ser la construcción, ¿verdad? Construir. O en otra forma de resolver el problemita podría ser la siguiente. Mira, voy a escribir los numeritos que debemos distribuir, que son, dice, los 9 primeros números impares. Si son los 9 primeros números impares, entonces serían el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13, el 15, el 17, a ver, tenemos 3, 6 y 9. Ahí están, ¿ven? Los 9 primeros números impares, ¿ya?
Esos son los numeritos que debemos distribuir en esos casilleros. Ahora, observamos que acá, mira, tenemos un numerito, ojo, tenemos un numerito, y también tenemos el triple de ese número, ¿verdad? Ya está, esa es la característica hasta el aumento del cuadrado. Mira, ves que acá hay un número y arribita de él debe estar el triple de ese mismo número. Muy bien. Ahora, muchachos, una primera pregunta. Vamos, ayúdame por el chat o por el audio, como quieras. Dime lo siguiente. Escucha, ¿qué número debería ir al centro? Al ojo, ¿qué número va al centro? El 9. Lóxico, muy bien, claro, muchachos. Muy bien, Patiños, muy bien, Iván, muy bien. Excelente, ¿ve? 9. Ajá. ¿Por qué, profe? Porque en ese ordenamiento que hemos hecho de los numeritos, pues nos percatamos que al medio, ¿verdad? Al medio de todos ellos aparece el 9. Entonces el 9 debería estar acá al medio. Ya lo voy a colocar, ya, mira, aquí el 9, ya sabes el por qué, ¿no? Muy bien. Ahora, si ahí vamos a colocar el 9, ojo, lo único que tendríamos que hacer acá, muchachos, es buscar un numerito con su respectivo triple, El un 5. numerito con su respectivo triple, que vas a colocar aquí, ¿no? En estos dos casilleros. Un numerito con su triple. A ver, ya no me convendría decir, profe, 3 y 9, el triple 9, ¿por qué? Porque el 9 está acá. Descartado. O sea que el 3 tampoco podría estar, entonces, el X, en otras palabras, el X no puede ser 3 ya, descartado. ¿Por qué, profe? Porque su triple de 3 sería 9, pero el 9 está al medio, ¿verdad? Ya no podrían ocupar estos dos casilleros. Muy bien. A ver, entonces, otro valorcito que podríamos colocar ahí, muchachos, un numerito con su respectivo triple, ¿sería quién? Un numerito con su respectivo triple. ¿Quién sería? A ver, sería pues el... ¿Qué opinas? Ajá, muy El bien. 5. El 5. Claro, muy bien, muchachos, excelente. Entonces, ahí, muchachos, un numerito con su respectivo triple, nos convendría que aparezca el 5 con su triple que vendría a ser pues el 15, ¿ve? El 5 y su triple que sería 15. Ah, entonces ahí vas a colocar esos numeritos. En otras palabras, estamos afirmando que el X necesariamente debería ser 5, ¿ve? Y hasta ahí encontraste el X. Pregunto, si el X es 5, ahí mismo lo voy a colocar, entonces pues el 3X sería 15, ¿ya? Ahí está, el 3X es 15. Pregunta, mira, aplica la otra propiedad que tenemos ya del cuadrado mágico aditivo. Si tengo el casillero central, tengo el valor de 3x, que es 15. Puedo observar esa diagonal, esa línea. En esa línea que se cumple. ¿Recuerdas? Y tiene que valer 3. Sumado y más el extremo 3x. Profesor. Claro, eso debería ser igual al doble de 9, ¿sí o no? O si quieres al revés, la suma de los extremos entre 2 debe ser igual al término que está al centro. O si quieres, como el que estoy colocando, la suma de los extremos tiene que ser el doble de lo que está al centro, ¿ves? Listo, tendríamos esa, ¿no? Esa equivalencia. Listo, y el siguiente paso será reemplazar, ¿no? Nosotros ya conocemos que el 3 por x es 15, ya lo hemos calculado. Entonces, despejando, el valor de y sería ¿cuánto? Sería 18 menos 3, 18 menos 15. Quedaría entonces el 3, ¿ve? Listo, muchachos. Ahora sí, contestamos a la pregunta del problema. Nos piden encontrar el valor de x más y. Por lo tanto, entonces acá, por lo tanto, el x más el y debería ser igual a 5 más 3, ¿verdad? Que sería pues 8. Listo, eso viene a ser nuestra respuesta en ese problemita, ¿ven? ¿Todo bien así, muchachos? ¿Sí? ¿Todo bien, muchachos? Me confirman, ¿no? Me confirman si tienes alguna duda, ¿ya? ¿Ok? Listo. Continuamos. A ver, siguiente problemita, si es que no hay ninguna duda. A ver, vamos, continuamos. Ya, si es que no tienes ninguna duda, continuamos. Todo bien, chévere, muy bien, Tomaya, bacán. A ver, veamos. Siguiente problemita. A ver, problema 5. ¿Qué es lo que dice el problema número 5? En el siguiente gráfico, distribuya. Ah, mira, ¿qué tipo de cuadrado tenemos? ¿Ah?
Ya. A ver, por acá me hacen una pregunta con respecto al problema anterior. Profe, ¿por qué no puede ser 1 acá y 3 acá? Porque también el 3 es el triple de 1, profe, 1 y 3. Claro, es correcto. Pero ¿por qué no podía hacer eso? Tú recuerdas que habíamos visto la construcción de un cuadrado mágico, ¿cierto? ¿Recuerdas la construcción, cómo se construía? Se aumentaba un casillero a los costados, ¿verdad? ¿Cierto? Y empezabas a colocar los números en forma ordenada. Si tú empezabas a colocar los números de forma ordenada en diagonales, tú escoges el sentido por donde quieras, pero tienen que ver diagonales de 3 casilleros, empezabas con el 1. Suponiendo que acá aumentaste un casillero, acá yo podría colocar, mira, en este lugar donde estoy colocando la manito, mira, acá yo podría colocar el 1. Pero ese 1 cuando tú colocabas acá, al momento de desaparecer, lo tenías que colocar al extremo opuesto, ¿sí o no? O sea que el 1 podría estar acá, ¿verdad? ¿Sí o no? Mira, el 1 acá, por decir ahí, ya está. Continúas, 1, luego acá estaría el 3 y luego acá estaría el 5, mira, ve. Entonces, si acá está el 1, el 3 estaría acá, ¿sí o no? Entonces, cuando el 1 tú lo trasladas al frente, mira, ve, acá estaría el 1 y acá estaría el 3, ¿ve? Acá estaría el 1 y acá estaría el 3. El 1 y el 3 nunca van a aparecer juntos, como en este caso, ¿ve? Acá me dicen que deben estar juntos el X y el 3X. Si tú le hubieras colocado 1, el 1 nunca con el 3 van a estar juntos de esta forma. El 1 estaría acá abajo y el 3 estaría acá arriba, ¿ves? ¿Te das cuenta? Eso es el por qué no nos ha convenido dar el valor de 1 y de 3. ¿Quedó claro? ¿Me confirma si me entendió la explicación, amigo? ¿Sí? Ya, chévere, bacán, muy bien, excelente. Muy bien, Valencia, ¿no? Sareli, muy bien, Sareli, excelente. Muy bien, muchachos, continuamos entonces, ahora sí, a ver, nos vamos para el siguiente problemita, aquí. 5, dice, en el siguiente gráfico distribuya los números 2, 4, 8, 16 hasta 2 elevado a la 9. Mira, 2 a la 9. Eso quiere decir que esto de acá tiene forma de potencia. El 2 es 2 a la 1, el 4 es 2 al cuadrado, el 8 es 2 al cubo, el 16 es 2 a la cuarta, el 32 es 2 a la quinta, y así sucesivamente hasta llegar a 2 a la 9. Fíjate, mira lo que tenemos. Tal que el producto de los números ubicados en cada fila, columna y diagonal es lo mismo. Mira, acá ya están cambiando, nos están hablando del producto de cada fila, columna y diagonal debe ser el mismo. En otras palabras, están hablando de un cuadrado mágico multiplicativo. Multiplicativo. Muy bien, ¿qué nos preguntan? Haya la suma de las cifras de la raíz quinta de dicho producto. Ya. Dice el producto debe ser el mismo. Y al final me están diciendo que calcule la suma de cifras de la raíz quinta de dicho producto. En otras palabras, del producto mágico. Muy bien. A ver, muchachos, ¿cómo podemos calcular el producto mágico? ¿Recuerdas cómo se calculaba el producto mágico? ¿Sí? ¿Recuerdas? Eso vimos, ¿no? También en la teoría. Ya está. A ver, voy a colocarle por acá entonces. Mira, una forma de resolver este problemita. Una de las tantas maneras. Observa, vamos a ver. Voy a hablar del producto mágico, ¿ya? El producto mágico, al cual le voy a llamar P, ¿ya? El producto mágico, ya le voy a llamar P. Ahí está. El producto mágico se calcula como la raíz cúbica, fíjate, la raíz cúbica del producto de todos los números que vamos a distribuir en esos casilleros. Pero los numeritos que vamos a distribuir, mira, en esos casilleros, ¿quiénes son? Son el 2 a la 1, el 2 al cuadrado. Esto mejor lo voy a colocar abajito ya para que me entiendan mejor. Voy a colocarle por acá. Vamos a ver. Ya para que me entiendas, lo voy a hacer por acá. Ya, mira, los numeritos que voy a distribuir, ¿quiénes son? Ojo, los números que voy a distribuir son el 2. Pero el 2 es lo mismo que decir 2 elevado a la 1. ¿Ya? Le voy a colocar acá. 2 elevado a la 1.
El otro numerito que voy a distribuir es el 4, pero el 4 es lo mismo que decir 2 elevado al cuadrado. El otro es el 8, pero el 8 es 2 al cubo. Luego viene el 16, 2 a la cuarta. El 32, 2 a la quinta. Y así sucesivamente hasta llegar, según el problema, hasta 2 elevado a la 9. Ya está. Esos son los numeritos que debes distribuir en esos casilleros. Entonces, el producto mágico es la raíz cúbica del producto de todos esos números que vas a distribuir. Pero si yo voy a multiplicar todos esos números, pregunta muchachos, al multiplicar esas potencias, podemos aplicar un poquito de teoría algebraica, ley de exponentes. Pregunto, cuando tú multiplicas potencias y todas las bases son iguales, mira, todas las bases son iguales, 2, 2, 2, 2, 2. ¿Cómo se multiplica producto de potencias con bases iguales? ¿Qué se hace? ¿Recuerdan, muchachos, cómo se multiplicaba? Se suman los coloca, exponentes? claro, se Yes. coloca la misma base, que en este caso es 2. Y los exponentes, ¿qué se hacen con los exponentes? Se suman. Claro, los exponentes se suman. Muy bien, muchachos. Entonces, si voy a sumar los exponentes, mira, suma los exponentes. Mira, ¿quiénes son? 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta llegar a 9. La suma de exponentes sería la suma de números consecutivos del 1 hasta el 9, ¿sí o no? ¿Y cómo se calcula la suma de números consecutivos del 1 hasta el 9? ¿Recuerdas? La suma de números consecutivos del 1 hasta el 9 se calcula, voy a colocarle por acá ya, se calcula como 9 multiplicado por 10 y todo entre 2. Ahí está, ¿ves? De esa forma se calcula la suma de números consecutivos desde el 1 hasta el 9, pues. Y la raíz cuadrada, la raíz cúbica sería, pues, ahí está, ¿ves? Eso es lo que tendrías. ¿Correcto? ¿Todo bien, muchachos, hasta ahí? Ahora, el siguiente paso será operar. A ver, vamos a operar. 9 por 10 sería 90. 90 entre 2 sería 40 y 45. Acá el exponente nos va a salir 45, ¿cierto? Pero si acá sale 45, le puedes sacar, ¿verdad? Tercia al índice radical y tercia al exponente. Entonces, lo que nos va a quedar acá sería 2 elevado al exponente 15 al momento de operar, ¿no? ¿Todo bien hasta ahí? Fíjate a ver si tienes alguna duda. ¿Quedó claro hasta ahí? A ver, ¿me confirmas? ¿Hasta ahí quedó claro, muchachos? Sí, ya está, chévere. Entonces ya sabes de dónde está saliendo el 2 a la 15, ¿ah? Has efectuado 9 por 10, 90. Entre 2, 45. Le sacas tercia al índice radical, tercia al exponente y te queda 2 elevado a la 15. ¿Correcto? Ahora sí. ¿Todo bien? Listo. Si ya tenemos ese detalle, entonces, muchachos, ahora contestemos a la pregunta del problema. ¿Ya calculaste el producto mágico? ¿Ah? El producto mágico es 2 elevado a la 15. ¿Pero qué nos dicen? Halle la suma de las cifras de la raíz quinta de dicho producto. Ah, debo calcular la raíz quinta de ese producto mágico. A ver, vamos a ver, mira, voy a calcular la raíz quinta, ahí está, raíz quinta del producto mágico, eso es lo que me dicen. Voy a reemplazar entonces, yo ya conozco el producto mágico, ¿sí o no? Entonces quedaría 2 elevado a la 15. Ahí está, le voy a sacar la raíz quinta a ese producto mágico. Entonces, acá, ¿qué hacemos? Simplificamos nuevamente pues los índices radicales, el índice radical con el exponente. Le saco quinta 1, quinta, acá me quedaría 3. En otras palabras, al momento de operar, muchachos, al momento de operar nos va a quedar 2 elevado a la 3, o sea, 8. Ajá. Ojo, la raíz quinta del producto mágico sale 8. ¿Y qué nos piden a nosotros? Al final nos están pidiendo calcular la suma de cifras. La suma de cifras de la raíz quinta de dicho producto. O sea, en otras palabras, te están diciendo que calcules la suma de cifras de quién? Del 8, pues. Y la suma de cifras del 8, ¿cuánto sale? 8. Ahí está, se acabó. Y eso viene a ser nuestra respuesta al problema. ¿Ven? ¿Todo bien, muchachos? ¿Todo bien? A ver, confirmen, muchachos. Si hay alguno que ya se está desmayando, avisen, muchachos, avisen. Vamos a ver. ¿Todo bien, muchachos?
Sí, profesor, todo claro. Sí, ya está, bacán, excelente, muchachos, muy bien. No se olviden entonces cómo estamos aplicando ya esas propiedades. Nos ayudan bastante a hacer más prácticos los problemitas. Muy bien, continuamos. Siguiente problemita. A ver, vamos por el siguiente problema. Problema número 6. A ver, veamos con el problema número 6. Dice, distribuya los 16 primeros números múltiplos de 3 positivos, positivos, en las casillas del recuadro mostrado, de modo que la suma de los números ubicados en cada fila, columna y diagonal sea la misma. De como respuesta el valor de A más B más C más D. Muy bien. A ver, muchachos. Acá ya tenemos un cuadrado mágico de orden mayor, eran de orden 3, ¿verdad? Y las propiedades que habíamos visto eran de cuadrados mágicos de orden 3. Todas las propiedades que hemos visto eran de orden 3. Pero, profe, acá ¿qué pasa si tenemos un cuadrado de mayor orden? Por ejemplo, de orden 4. Y ahí el detalle, ¿no? ¿Qué hacer? Muy bien. Acá, muchachos, para este tipo de cuadrados, ¿ya? Te voy a dar otras propiedades adicionales. Para ti solo, para ti. Guarda celosamente el secreto que te voy a dar, muchachos. Mira, escucha. Pero antes de darte ese secretito, esas propiedades para cuadrado mágico de orden 4, primero voy a construir, ¿ya? Suponiendo que, profe, yo me olvido de las propiedades, no me acuerdo, entonces, ¿qué haces? Tienes que saber construir un cuadrado. Ajá, entonces voy a construir acá un cuadrado mágico de orden 4, ¿ya? Capta la idea, cómo lo construyo. Y luego de eso ahí vamos a examinar las propiedades que se cumplen, ¿ya? Vamos a ver. Ya no te pierdas, ¿ah? 2, 4, 6, 8 está por acá, ¿ya? Voy a construir un cuadrado mágico de orden, ¿ya? De orden 4. Profesor, ¿debe ser difícil? No, cuestión de que tú le agarres el truquito nada más, se vuelve sencillo la construcción, ¿ya? Pero tienes que entenderme bien el proceso. A ver, vamos a ver por acá. Ya está, listo. Mira lo que vas a hacer, ya capta la idea, no te pierdas, ¿ah? Para construir un cuadrado mágico, muchachos, de orden 4, vas a colocar en forma ordenada ya, un ejemplito, ya, voy a trabajar con otros números, acá te dice los múltiplos de 3, ¿no? Ya, puedes hacerlo con eso o con cualquier otra secuencia. Ya, yo voy a trabajar acá para que me entiendas con los números consecutivos, escucha bien, ¿ah? Con los números consecutivos, el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta llegar pues a 16, ¿ya? Ahí está. 16 numeritos para colocar en ese cuadrado. Ojo, vuelvo a repetir, estos numeritos que estoy colocando son diferentes a los que me hablan acá en el problema, ¿ya? Es un ejemplo para que me entiendas las propiedades. Ya luego de eso ya aplicamos al problema que tenemos original. Muy bien. A ver, cuando tú tienes una colección de numeritos que debes distribuirlos, los vas a colocar en este sentido. Mira, en forma ordenada. En este caso, empezamos con el 1. 1, 2, 3, 4. Ahí está, colocas así, ¿eh? 1, 2, 3, 4. Se acaba, continúas con la otra horizontal. Van 4, me quedé en 4, continúo acá. 5, 6, 7, 8. Se acaba, continúas con la otra horizontal. 9, 10, 11, 12. Se acaba, continúas. 13, 14, 15 y 16. Ahí está. Mira, ya observa. Muy bien. Una vez que tú has rellenado los numeritos en forma ordenada de esa manera, fíjate cómo en orden lo he colocado. 1, 2, 3, 4, continúas 5, 6, 7, 8, continúas 9, 10, 11, 12, continúas 13, 14, 15, 16. Una vez que hiciste eso, ahora vas a observar las diagonales, ¿ya? Vas a observar las diagonales. Mira, observas esta diagonal y observas esta diagonal. Lo señalas, ya si es posible, señálalo para que te des cuenta de lo que voy a hacer. Vas a cambiar, escucha bien, ¿eh? Vas a cambiar los numeritos que se encuentran en esas diagonales.
los extremos que se encuentran en esas diagonales. En otras palabras, vas a cambiar o intercambiar el 4 con el 13. Los cambias, los intercambias de lugar. Lo mismo haces con el 7 y el 10. Mira, ven que están acá al medio. Y con la otra diagonal también, los extremos, el 1 con el 16, los cambias. Y los que están al medio, el 6 con el 11, los cambias, ¿ves? Eso es lo que vas a hacer. A ver, si tú realizas ese proceso, a ver, vamos a ver, ¿qué ocurriría si tú realizas ese proceso? ¿Ya? A ver, vamos a ver, fíjate, ¿ya? Voy a realizar ese proceso. ¿Eh? Ahí está. A ver, por aquí. Acá abajito lo voy a colocar, ¿ya? Muy bien. Al hacer ese cambio, muchachos, mira, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a desaparecer, pues, de hecho, ¿verdad? El 1. Va a desaparecer el 4, ¿verdad? Va a desaparecer el 6. Mira, mira, al hacer este cambio, voy a cambiar el 11, acá el 13, el 10, el 7, todos los que están sobre esas diagonales, ¿ya? ¿Y cómo se van a reubicar? A ver, vamos a ver, los vamos a reubicar, ¿ya? Al momento de reubicarlos, quedará así. El 4 con el 13 cambiaste, ¿cierto? Así que cambiaste el 4 con el 13, entonces aquí va a aparecer, pues, el 4. Acá coloco el 4 y al otro extremo el 13. Mira, ojo, mira lo que estoy haciendo. También cambiaste en esa diagonal estos dos que están al medio, el 7 y el 10. Entonces por acá voy a colocar el 7 y acá colocas el 10, ¿ven? Ahora con la otra diagonal también lo mismo. Cambiaste los extremos, el 1 al 16. Eso quiere decir que acá va a estar el 16 y acá estará el 1. Al medio, cambiaste el 6 con el 11. Eso quiere decir que acá va a quedar el 11 y acá quedará pues el 6, ¿ve? Ya está, se acabó. Eso es el cambio que haces, ¿ve? Después de ordenarlo, cambias los diagonal, extremos y medios, extremos y medio. Y ahora sí, si quieres verificarlo, mira, debe cumplirse que la suma en cada columna, fila y diagonal debe ser la misma, ¿sí o no? A ver, rapidito, sumamos la fila. La fila 16 más 2, 18 más 3, 21, 21 más 13, 34. Y la otra, 5 más 11, 16, 16 más 10, 26 más 8, 34. ¿Ven? ¿Te das cuenta? 9 más 7, 15, 16, 12, 34. 14, 4, 15 y 1, 34. La fila, la columna. 16 más 5, 21, más 9, 30, más 4, 34. ¿Ven? Te das cuenta que cada una suma 34. Las diagonales, a ver esta diagonal, 16 más 11 sería 27, más 6, 33, más 1, 34. Mira, ¿ves? La otra diagonal, 34. Ya todos suman lo mismo, ¿ves? 34. Y con eso puedes decir, ya construí mi cuadrado mágico, ¿ves? ¿Correcto? Ya está. Mira, de esa forma se construye un cuadrado mágico de orden 4. Ahora, las propiedades que vamos a observar, ya que nos van a ayudar a resolver con facilidad los problemas. Fíjate, no te pierdas. Una de las propiedades en el cuadrado mágico es que la suma, escucha bien, la suma de estos dos medios que estoy señalando, 10 más 7, lo voy a colocar con números. Mira, ¿dónde está el 10 y dónde está el 7? 10 más 7. Estos dos términos que vas a encontrar acá al medio siempre van a ser igual a la suma de los otros dos. Mira, ven que están al medio. O sea, en este caso, 11 más 6. Siempre van a ser iguales esos medios. La suma de estos dos medios va a ser igual a la suma de estos dos medios. ¿Correcto? La otra, la suma de los extremos, en este caso el 13 y el 4, el 13 más 4, mira, la suma de los extremos en esa diagonal va a ser igual a la suma de los extremos de la otra diagonal, o sea, 16 más 1, ¿ya? Fíjate, ¿ya? Eso se va a cumplir en los cuadrados mágicos, ¿correcto? Observa, no te pierdas, ¿ah? Eso es lo que tenemos, ¿ya? Ajá, muy bien. Ahora, si tenemos esa, son algunas, ya por si acaso, acá podemos encontrar otras propiedades. A ver, otra propiedad que también se cumple acá, mira. ¿Te acuerdas cuánto salía la suma de cada columna, fila y diagonal?
¿Cuánto te dije? Al momento de sumarlo, ¿cuánto salía la suma de cada columna, de cada fila y cada diagonal? ¿Ah? ¿Cuánto te dije? 34. Muy bien, acá le voy a colocar ya la suma mágica, o sea, S es igual a 30 y a 34. Profesor, por ahí una pregunta. Profe, ¿el llenado siempre va a ser de izquierda a derecha? 1, 2, 3, 4, 5, así. No, puedes hacerlo al revés, de derecha a izquierda, o puedes hacerle de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba, pero siempre respetando la idea, ¿no? Si acaba esa fila, continúas con la otra. Si vas, por ejemplo, en columna, dices de arriba hacia abajo, se acaba esa columna, comienzas con la otra columna. Colocarías así, ¿no? Para que me entiendas acá. 1, 2, 3, 4. Continúas con la otra. 5, 6, 7, 8. Continúas con la otra. 9, 10, 11, 12. Continúas con la otra. Y así, ¿no? Así sucesivamente, ¿ya? Pero lo puedes hacer en cualquier sentido, ¿ya? Puede ser en horizontal o en columna también. Pero siempre respetando esa idea del orden. ¿Ok? Muy bien. Acá, por ejemplo, nuestra constante mágica era 34. ¿Qué tiene que ver eso con las esquinas? A ver, mira en las esquinas, en los vértices. Suma todos los que son los vértices, las esquinas. En este caso, el 16, el 13, el 4 y el 1. A ver, ¿cuánto sale esa sumita? A ver, vamos a ver. Suma 16 más 13 más 4 más 1. Suma todo eso. A ver, ¿cuánto sale? 16 más 13, 29. 29 más 4 más 1 sale 30 y 34. O sea, ¿qué salió? Salió la constante mágica. Otra observación, mira los 4 que están al medio, ¿ya? Los 4 que están de rojitos acá al medio. Suma 11 más 10 más 7 más 6. Suma los 4 que están al medio, ¿eh? La suma de los 4 que están acá en el centro, súmalos, ¿cuánto sale? 11 más 10, 20, 20 más 21, ¿no? 21 más 13, 34. ¿Qué te salió? También te salió la suma mágica, ¿ves? Ah, ¿te das cuenta? Eso es lo que te sale, ¿ves? Eso es, entonces ahí tenemos dos propiedades más, ¿ves? Que se cumplen en un cuadrado mágico. ¿Todo bien? ¿Quedó claro eso, muchachos? ¿Todo bien? ¿Quedó claro esa explicación de estas propiedades? ¿Ya? Sí, Ahora, profesor. vamos, ya bacán, lo aplicamos ahora sí a los problemitas. Mira, aplicando ya ahora a nuestro problema, fíjate, me piden acá, dice, distribuye los 16 primeros múltiplos de 3 positivos en las casillas del recuadro mostrado, de modo que la suma de los números ubicados en cada fila, columna y diagonal sea la misma. Dar como respuesta el valor de A más B más C más D. Muy bien, mira, nosotros sabemos ya por la propiedad que hemos visto que estos dos que están al medio, que estoy señalando, estos dos, la suma de esos dos va a ser igual a la suma de estos dos que están al medio, ¿sí o no? Por lo tanto, si acá la suma de estos dos es B más C, entonces si yo sumo estos dos, el resultado también será pues el mismo que sumar B con C. Vuelvo a repetir. La suma de estos dos, mira, de estos dos valores, ¿ya? La suma de estos dos valores, este valorcito que está acá, con el valor que vas a colocar acá, la suma de ellos dos va a ser pues B más C, ¿ya? Lo voy a colocar, a ver, con una flechita, ¿ya? Acá lo voy a colocar. La suma de esos dos casilleros, por si acaso, la suma de esos dos casilleros va a ser B más C. Entonces, si la suma de estos casilleros también va a ser B más C, entonces yo podría observar ahora toda la diagonal. Y si tú observas toda la diagonal, mira, mira, observo toda esta diagonal, observamos toda esta diagonal, ya, observa toda la diagonal. Al observar toda esta diagonal, la suma es como si fuera A más B más C más D, ¿sí o no? Toda la diagonal es como si fuera A más B más C más D. Listo, y A más B más C más D, que vendría a ser toda esa diagonal, eso vendría a ser, escucha bien, la suma mágica, ¿sí o no? A más B más C más D, que viene a ser toda la diagonal, sería pues la suma mágica. Entonces, profe, eso quiere decir que si yo sumo A más B más C más D, opa, A más B más C más D, voy a colocarle por acá, si yo sumo el A
más el B, más el C, más el D. Esto debería salir la suma mágica, ¿verdad? ¿Y cómo se calcula la suma mágica? Había una propiedad al inicio. Escucha bien lo que voy a hacer para calcular la suma mágica. Entonces, la suma mágica lo voy a calcular por acá. No te pierdas, ¿ya? Por acá. La suma mágica vas a calcularlo así. Suma todos los numeritos, suma todos los números, todos los números que tenemos que distribuir. La suma de todos los números que tenemos que distribuir, dice que son los múltiplos de 3, los 16 múltiplos de 3, ¿verdad? Positivos. Entonces, si son los múltiplos de 3, quiere decir que tú deberías sumar el 3 más el 6 más el 9 más el 12 y así sucesivamente hasta llegar al último numerito. Como son 16 números, el último sería pues 3 por 16, que sería 48. El último numerito sería 48, ¿cierto? Listo. Entonces, toda esa sumita. ¿Qué voy a hacer con esa suma total? Sumemos todos esos números, ¿ya? El total. ¿A qué va a ser igual? Acá, ¿qué aplicas? Una serie aritmética, ¿verdad? Para eso hemos hecho series, ¿eh? ¿Cómo se calcula una serie aritmética? El atún para 2, ¿sí o no? ¿Recuerdas del atún para 2? El primero más el último. El primero más el día de frente, ¿ya? El primero más el último. 3 más 48, 51. Ahí está, 51. ¿Qué más? A eso lo multiplicabas por el número de términos. En total son 16 números que vamos a ordenar por 16. Y todo eso lo dividimos entre 2. El famoso atún para 2, ¿correcto? Listo. Esto viene a ser la suma total. Pero mira, ¿qué es lo que vas a hacer? Para encontrar la constante mágica, a esa suma total lo vas a dividir entre 4. Profe, ¿y por qué entre 4? Porque son 4 filas, o si quieres decirle 4 columnas. Para saber cuánto vale la suma en cada fila, por eso es que lo divido a ese total entre 4. Ah, ya. O sea que la suma mágica sería 51 por 16 entre 2, pero a eso todavía lo tengo que dividir entre 4, ¿no? Sí, lo divides entre 4. Ahí está. Y eso va a ser el valor de la suma mágica. Operando, muchachos, operando. A ver acá, simplificando. Vamos a ver, 2 por 4 es 8. Le saco octava. Octava acá me queda 2. Entonces, la suma mágica sería 102. Eso vendría a ser nuestra suma mágica, ¿verdad? Ya encontraste la suma mágica. Muy bien. Entonces, sabemos que A más B más C más D debe coincidir con la suma mágica, ¿sí o no? Entonces, respuesta al problema sería, pues, 102. Eso viene a ser, muchachos, nuestra respuesta al problema. ¿Eh? Claro, muy bien. Listo. ¿Quedó claro eso, muchachos? ¿Me captaron la idea? A ver, confirmen, muchachos. ¿Todo bien? ¿Sí? Bacán, ya está, chévere, muy bien, muchachos. Ahora, siguiente problema. Como ya tienes la idea, ¿verdad? Ya hemos visto, el problema siguiente también lo vamos a hacer rápido. Dice, en el siguiente cuadrado se ubican los 16 primeros números pares. Además, al sumar los números ubicados en cada columna, fila o diagonal, se obtiene el mismo resultado. En otras palabras, te están diciendo que es un cuadrado mágico. Allí calcule, dice, A más B más C más D. Oh, qué bonito. Pregunta, muchachos. Para ya no estar distribuyendo esos numeritos, ya sabes cómo se construye. De hacer se puede construir. Con los datos que te dan se construye, ¿no? Con la regla que ya tenemos. Pero para no estar entrando a la construcción, sino para resolver, como se dice, el problema al ojo, ¿qué es lo que hacemos? La suma de esas esquinas, pregunta muchachos, la suma de esas esquinas, de esos vértices, el A más el B más el C más el D, ¿verdad? ¿Es cierto o no es cierto que la suma de esas esquinas coincidía con la constante mágica, con la suma mágica? Si no, eso lo vimos acá, ¿ve? Si tú sumabas las 4 esquinas, 16 más 13 más 1 más 4, esa sumita coincidía con la suma mágica, que en este ejemplo era 34, ¿sí o no? ¿Recuerdas? Ya está, entonces lo mismo, ¿no? Acá, profesor, la suma de estas 4 esquinas debe coincidir con la suma mágica.
¿Y cómo se calcula la suma mágica? Ah, ya ni que hablar, lo mismo que en el problema anterior. Para calcular la suma mágica, muchachos, ¿qué es lo que hacemos? Primero, observa los números que debes distribuir. Son, dice, los 16 primeros números pares. Ah, si son los 16 primeros números pares, quiere decir que sería el 2, el 4, el 6, el 8, y así sucesivamente son los números pares, ¿no? Como son 16 números pares, el último par sería 32, ¿cierto? Ahí está, sería el 32. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la suma de todos esos numeritos primero. A ver, ayúdame a calcular la suma de todos esos numeritos. ¿Ah? A ver, vamos a ver, la suma de todos esos numeritos, ¿cuánto sería? Si quieres, tómalo como una aritmética o si no, como una suma notable de números pares consecutivos también, ¿verdad? Diferentes formas para encontrar, muchachos, la suma, ¿no? Claro, muy bien, por ahí están dando algunos ya la suma, chévere, muy bien. ¿Qué se hace? Una forma es aritmética, ¿no? Una serie aritmética, podrías hacerlo por detalle, aplico el atún para 2. El atún para 2, sumo el primero con el último, que sería 34, lo multiplico por el número de términos, que son 16 términos, y lo divido entre 2, ¿verdad? Ahí está. Listo. Simplifico acá, mitad 1, mitad de 34, 17. Ahí está, ¿ves? En otras palabras, me queda 17 por 16. Ya está. Esa suma, ¿no? Pero no lo opero todavía, lo voy a dejar indicado. 17 por 16. Ahora, para encontrar la constante mágica, como habían 4 filas o 4 columnas y cada fila debe sumar lo mismo, yo podría decir, ¿no?, que cada fila sume S, porque es nuestra constante mágica. Por lo tanto, 4S debería ser igual a la suma de todos los numeritos, que sería 17 por 16, ¿verdad? Listo. Despejamos, porque lo que queremos es encontrar nuestra suma mágica o constante mágica. Le sacamos entonces cuarta. Cuarta aquí, 1. Cuarta acá sería 4. Y 4 por 17 sería 60 y 68, ¿verdad? Listo. Eso quiere decir que nuestra suma mágica es 68. Ajá. Y el problema entonces estaría resuelto. Por lo tanto, sabemos que si se suman las esquinas de un cuadrado mágico de orden 4, por si acaso, no vayan a confundir, estas propiedades que hemos visto acá, esto de acá solo se cumple para los cuadrados de orden 4. Los que estaban en la teoría del material es para los cuadrados de orden 3, ¿correcto? Entonces, cada grupo de cuadrados mágicos tienen ciertas características que se cumplen para ese tipo de cuadrados mágicos. Vuelvo a repetir, esto de acá, estas propiedades que hemos visto, es para cuadrados de orden 4. Los que están en el material son para cuadrados de orden 3. No te olvides ese detalle. Muy bien. Profesor, si yo sumo estas 4 esquinas, entonces eso debe ser igual a la suma mágica. Pues claro, pero ya lo has calculado. Respuesta final sería entonces 60 y 68. Eso viene a ser nuestra respuesta a este problemita. ¿Ven? ¿Ya? Ok. ¿Todo bien? Por ahí me dice, ¿por qué 34? Es que acá, muchachos, aplican la serie aritmética, bueno, el atún para 2. ¿Qué se hacía en el atún para 2? Sumas el primero con el último. Sería 2 más 32, 34. Lo multiplicas por el número de términos. Son 16 términos, 16 sumandos, ¿verdad? Y lo divides entre 2. Le sacas mitad abajo, mitad arriba. Mitad de 2 es 1. Mitad de 34, 17, ¿no? Ya sabes de dónde salió el 34, ¿no? De sumar el primero con el último. Estás aplicando atún para 2. Eso hemos hecho cuando hicimos series, la serie aritmética, ¿ya? No se olviden ese detalle. Ok, listo. ¿Alguna duda más, muchachos, aquí a ver en este problemita? ¿Alguna duda más, muchachos? Ninguna. Ya está. Pasamos entonces al siguiente problema. Muy bien, chévere, excelente. Vamos con el siguiente problemita entonces. Problema número 8. A ver, vamos a ver, problema 8. Dice el problema.
Complete el siguiente recuadro con números positivos de modo que se forme un cuadrado mágico multiplicativo. Ah, mira, multiplicativo. Es decir, que el producto de los números ubicados en cada fila, columna y diagonal sea el mismo. Ajá. Calcule el valor de A más B más C. Muy bien. A ver, muchachos, a este problemita, ¿cómo lo vamos a trabajar? Mira. ¿Cómo lo vamos a manejar? Apliquemos las propiedades de un cuadrado mágico multiplicativo, ¿ya? Entonces, ¿recuerdas que vimos también propiedades en ese tipo de cuadrados? Una de ellas, a ver, vamos a ver, una de ellas, no te pierdas, ya no te pierdas, una de esas propiedades. A ver. Vamos a ver qué propiedad nos conviene aplicar. A ver acá. Mira qué términos tenemos. 16, 9, 14, 16, 9, 4. Acá está el A, el B y el C. A ver. Ya está. Podemos aplicar en la propiedad del triángulo. Mira, ¿por qué la propiedad del triángulo? A ver, lo voy a señalar, ¿ya? Fíjate, voy a aplicar la propiedad del triangulito. ¿Te acuerdas del triangulito, no? Mira, puedo coger este numerito, ¿ya? El 9, el 4, y formar triángulo con el A, con el vértice A. Ahí está, ¿ves? Mira, este triángulo de acá, ¿puedo formar triángulos, sí o no? Yo conozco estos dos, y a partir de este 9 y 4, yo puedo calcular el valor de A, pues, ¿sí o no, muchachos? ¿Todo bien? A ver, ¿cómo era la propiedad? A ver, vamos a ver. A ver, ojo, esto es multiplicativo. Por ahí estaba viendo que alguien me está diciendo A más 16 igual a B más 4. A más 16. No. Es multiplicativo. Vean bien el problemita. Es multiplicativo. Y cuando era multiplicativo, mucho cuidado con los productos o raíces, ¿ven? Porque cuando era multiplicativo, eran productos y raíces en las propiedades, ¿sí o no? ¿Ya? Bastante cuidado, ¿ya? A ver, acá, ayúdame. ¿Qué se cumple, a ver, en este triángulo que señalé? Ajá, claro, muy bien. Que este A debe ser igual a la raíz cuadrada del producto de estos dos numeritos. Muy bien, muchachos, ¿eh? Excelente. Entonces, por acá le voy a colocar, ¿ya? Esa propiedad. A ver, vamos por acá. ¿Listo? A ver, entonces colocamos aquí que A va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 por 9. Ajá, ahí está. Por lo tanto, ya conocemos el A. Sería 4 por 9, 36, su raíz cuadrada, 6. Ya encontraste el valor de A. Muy bien, si ya tengo el valor de A, ya tengo el valor de A, ahora, ¿qué más podemos hacer? Mira, a ver, si ya tengo el valor de A, podemos utilizar, fíjate, si ya tengo el A, podemos utilizar columna y diagonal, columna y diagonal, ya está, chévere. Mira, y también si a ver, tengo columna y diagonal, pero también podrías hacer esto, mira, a ver, vamos a ver acá, ya, mira, estoy viendo otra también, a ver, otra idea. A ver, ¿qué pasaría una vez que encontraste el A? Ya sabes que vale 6. ¿Qué pasaría, muchachos, si ahora observamos lo siguiente? No te pierdas. Mira. Observa la horizontal y observa la vertical. Ahí está. Eso, ¿eh? Observa la horizontal y la vertical. Y tapa este casillero. Este casillero que estoy señalando, tápalo, cúbrelo. ¿Qué se cumplía cuando cubrías un casillero? ¿Te acuerdas? Tapabas un casillero. En este caso, ¿qué se va a cumplir en la horizontal y en la vertical? A ver, ¿qué me dices? Tapas este casillero donde está la intersección. ¿Y qué se cumple en la horizontal y en la vertical? Vamos, a ver. ¿Qué opinas? Cuando tapabas un casillero en un cuadrado mágico multiplicativo,
multiplicativo. Claro, la multiplicación, pero ¿de quién? Ojo, estoy tapando esto, ¿eh? Estoy cubriendo este casillero. ¿Qué multiplicabas? Yo sé que el producto de los tres debe ser iguales, ¿ya? Pero en la propiedad que habíamos visto, ¿recuerdas? Cuando tú tapabas un casillero, ¿qué se tenía que cumplir? El producto, ¿quién por quién? El producto de 16 por A, claro, voy a colocarle 16 por A, ¿ya? 16 por A debía ser igual al producto B por 4, o que es lo mismo decir 4 por B, ¿sí o no? Claro, eso tenía que cumplirse. Y como conocemos ya el valor de A, que es 6, entonces lo reemplazo, ¿ya? Vamos a ver, reemplazando y sacándole cuarta a ambos miembros, porque se puede simplificar, ¿sí o no? Acá le saco cuarta, mira, al 4 le saco cuarta, al 16 le saco cuarta, me queda 4 y reemplaza, ¿ya? Entonces, si tú reemplazas, quedaría 4 por A, o sea, 4 por 6, ya reemplazando, ¿no? 4 por 6. Eso quiere decir que el B tendría que ser igual a B, va a ser igual a 4 por 6, 24, ¿cierto? El B vale 24. ¿Todo bien, muchachos, hasta ahí? ¿Me están siguiendo el proceso? ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí? Sígueme el proceso, no te pierdas, ¿ah? ¿Ya? Entonces acá B igual a 24. Muy bien, ya tengo el A, ya tengo el B. Pero a nosotros nos piden calcular el A más el B más el C, o sea, la suma. Entonces lo que me faltaría ahora averiguar es el C. Pregunto, mira, ¿qué valores tienes? ¿Ah? Ya tienes el A, ya tienes el B, ya tienes el C. Ya podemos calcular el C. ¿Qué hacemos? Aplica la propiedad. En una misma línea, mira, en esta línea, ya le voy a colocar acá, mira, observa, en esta línea que está pasando por el centro, mira, en esta línea que pasa por el centro. El centro ya conozco, es 24, ¿verdad? ¿Qué propiedad podemos utilizar ahí? Que el que está al medio, o sea, B elevado al cuadrado, ojo, el B elevado al cuadrado, debería ser igual al producto de los extremos, ¿ve? Igual al producto de los extremos, o sea, A por C. Ahí está. Eso es lo que tenemos. O que era lo mismo, es decir, el que está al medio se calcula como la raíz cuadrada del producto de los extremos, ¿verdad? Esa era la propiedad, ¿eh? ¿Todo bien? Listo, muchachos. Entonces acá, el B conocemos, ¿verdad? Reemplazando sería 24 por 24. El A también conoces, ¿verdad? El A también conoces, entonces ya podemos despejar el C, ¿no? Ya lo voy a reemplazar, ¿ya? Lo voy a reemplazar para que cuando lo revises sepas de dónde está saliendo. Acá tendrías 24 al cuadrado. En el otro miembro tendrías 6 multiplicado por C. Ya está. Despejas y acá encontramos el C. El C nos va a salir, como dijo su compañero, muy bien, excelente, y tu compañero ha calculado, es el C. A ver, el C, ¿cuánto te sale? El C, claro, la respuesta es 126, ¿no? Pero acá el C, ¿cuánto nos sale? El C vale 96. Muy bien, excelente, 96. Ya está. Ya tenemos el A, el B y el C. Por lo tanto, contestamos a la pregunta del problema. Por lo tanto, A más B más C sería la suma, ¿no? 6 más 24 más 96, que sale 126. Pues ahí está, 126. Y eso viene a ser nuestra respuesta a ese problema, ¿eh? ¿Quedó claro, muchachos, a ese problemita? ¿Todo bien? Para continuar con otro problemita, a ver, ¿sí? ¿O alguna duda? Sí, profesor. Ya está, chévere, muy bien, muchachos, muy bien. Ya, y terminamos, a ver, con el siguiente problemita, estamos en la hora, a ver, terminamos con el siguiente problemita, fíjate, problema número 9. A ver, vamos a ver, uy, caramba, a ver, esta monstruosidad. Veamos, ¿qué dice? El gráfico muestra dos cuadrados mágicos de orden 3, que comparten dos casillas. Complételos utilizando algunos números del 1 al 16. Ajá. Pueden repetirse, por si acaso, los números, dice, ¿no? Y dé como respuesta el valor de R más A más Z menos O menos N menos E. Ah, debemos buscar esos valores.
Muy bien, entonces, acá puedes hacerlo de diferentes formas, ya de diferentes maneras. Pero capta la idea, escucha bien, mira lo que voy a hacer, ¿ya? No te pierdas, concéntrate, ¿ya? Acá yo tengo un cuadrado mágico de orden 3 y acá hay otro cuadrado mágico también de orden 3, ¿no? Hay dos cuadrados mágicos de orden 3. Entonces, si esto de acá es un cuadrado mágico de orden 3, escucha bien lo que voy a hacer. Observa, ya no te pierdas, no te pierdas. Mira, si yo observo acá, yo puedo hablar de una suma. R más A más Z. Ese R más A más Z, ¿es cierto o no es cierto que vendría a ser la suma mágica? Porque la suma mágica es la suma que sale siempre en cada fila, en cada columna y en cada diagonal. Y justo acá yo tengo R más A más Z. Entonces quiere decir que de este cuadrado mágico, su constante o su suma mágica sería R más A más Z. ¿Correcto? Pero a ese R más A más Z, escucha bien, yo le voy a llamar S, que viene a ser mi constante o mi suma mágica. ¿Ya? Ojo, vuelvo a repetir, a esa suma R más A más Z le estoy llamando S, a la suma. Entonces, si esta suma es S, que es mi constante mágica, escucha bien, te pregunto, ojo, no te pierdas, te pregunto, ¿cuánto debería sumar, escucha bien, cuánto debería sumar la columnita? ¿Cuánto debería sumar la columna Z más O más 12? ¿Cuánto debería sumar Z más O más 12? ¿Cuánto debería ser, muchachos? A ver si me van captando, vamos, dime. Claro, muy bien, excelente. Muy bien, esta suma Z más O más 12 también debería ser R más A más Z, porque es lo mismo. O también podría decirme, profe, sale S, porque al R más A más Z le estoy llamando S. Entonces, esta columnita también debería sumar, pues, S. Ajá, ojo, escucha. Z más O más 12 también debería sumar, pues, entonces, S. Te pregunto entonces, si Z más O más 12 debe sumar S, escucha, entonces, ¿cuánto sumaría solamente el Z más O? Nada más. ¿Cuánto sumaría el Z más el O? A ver, lo voy a colocar por acá con una flechita, ya está. ¿Cuánto debería sumar el Z más O? Vuelvo a repetir. Si Z más O más 12, todos esos tres deben sumar S, entonces, ¿cuánto sumaría solamente el Z más el O? Vamos, a ver, contéstame a eso. Vamos, vamos, muchachos. Vuelvo a repetir. Todos esos tres suman S. ¿Qué pasaría si te pregunto si solamente suma el Z más O? ¿Cuánto debería ser? Muy bien. S menos 12. Claro, porque si los tres suman S, estos dos nada más sería pues al S quitarle el 12. Entonces, esto valdría S menos 12. Ahí está, qué bacán. Ahora, mira, escucha bien lo que voy a hacer, no te pierdas, Si Z más O es S menos 12, ¿cuánto valdría la suma? Escucha bien. Ahora observa el otro cuadrado mágico. Observamos el otro cuadrado mágico y te pregunto, ¿cuánto suma la constante mágica o la suma mágica de este cuadrado mágico tomando como referencia esta columna? Mira, esta columna de 3 casilleros. ¿Cuánto suman estos 3 casilleros? A ver, dame esa constante mágica. Tú ya sabes cuánto vale Z más O. Z más O me has dicho que vale S menos 12. Entonces, estos 3 casilleros, O más Z más 6, ¿cuánto suman, muchachos? Vamos, rápido, rápido, ¿cuánto suman? S. S, no solamente S, mucho cuidado. El Z más O es S menos 12. Pero ahora estamos diciendo estos 3. O más Z más 6. ¿Cuánto sería? S menos 6.
Ajá, S menos 6, muy bien. S menos 6. Y justamente la suma de estos tres casilleros que salió S menos 6, eso vendría a ser la constante mágica de este cuadrado mágico, ¿sí o no? Pregunto, si este cuadrado mágico ya encontraste su constante mágica, que es S menos 6, te pregunto, ahora si tú observas su horizontal, mira la horizontal que estoy señalando, O más N más E. Pregunto, ¿a qué es igual O más N más E? ¿Es cierto o no es cierto que es su constante mágica? Pero tú su constante mágica ya lo has calculado. Me has dicho que vale S menos 6. Entonces, estos tres también sumarían S menos 6. Listo, muchachos. Y el problema ya estaría resuelto. ¿Por qué? A ver, mira, ¿qué es lo que nos piden calcular? A nosotros nos están pidiendo que calculemos el valor de R más A más Z. R más A más Z. Y a eso le vamos a restar, mira, le pongo menos, menos O menos N menos E es lo mismo que decir, coloco el menos, saco el signo menos y dentro del paréntesis me va a quedar O más N más E. Es lo mismo, ¿sí o no? Ojo, vuelvo a repetir, R más A más Z menos, factorizas el menos a todito y te va a quedar O más N más E. ¿Ve? Esto es lo que te piden calcular. Ahora, te pregunto, ¿cuánto vale R más A más Z? ¿Cuánto vale R más A más Z en nuestro esquema que hemos colocado? ¿Cuánto es R más A más Z? ¿Eso vale? S. Ahora, ¿cuánto vale O más N más E? Miren el esquema. O más N más E. Acá está, el O más N más E. ¿Cuánto vale? Eso vale S menos 6. Listo. Pregunta, muchachos. Efectúalo. Al momento de efectuarlo, al S le vas a restar S menos 6. ¿Qué nos va a quedar como respuesta final? ¿Ah? ¿Qué nos queda como respuesta final? Vamos, muchachos, rápido. Terminamos con este problemita. Claro, muy bien, Pomatay. Muy bien, Tomaya. Claro, Sareli. ¿Verdad? Entonces acá al momento de restar nos va a quedar 6, pues en forma positiva, ¿sí o no? Coloco acá entonces respuesta al problema 6. Listo, se acabó. Y eso viene a ser nuestra respuesta final a ese problema. ¿Ve? Ahí está, listo. Muy bien, vamos a llevar por acá. Listo. Eso vendría a ser nuestra respuesta final a ese problema. ¿Ve? Quiere decir que no es necesario rellenar todos los casilleros para dar respuesta a este problemita. Podemos ir por este camino, ¿eh? Y nos sale mucho más rápido, ¿eh? ¿Todo bien? Listo, muchachos. Ahí nos vamos a quedar entonces, ¿ya? Ahí nos quedamos. Bien, muchachos. Espero que ya se haya captado la clase, muchachos, se haya entendido, ¿no? La diferencia entre esos tipos de cuadrados mágicos. Chévere. Bien, muchachos. Nos vemos entonces la próxima semana, muchachos. Cuídense. Hasta luego, muchachos. Un abrazo. Hasta luego, profesor. Cuídense. Ok, Chao, muchachos. profesor. Gracias. Ustedes también cuídense bastante, muchachos. A seguir estudiando. Chao, chao.